Buenos días. Hoy vamos a continuar con el curso Mecánica del Sólido 1 y vamos a ver el capítulo 7 que tiene que ver con la transformación de esfuerzos y deformación. Ok, entonces vamos a ver el capítulo 7 que es transformación de esfuerzos y deformaciones. La primera parte del capítulo está como para hacer el análisis de transformación de esfuerzos. La segunda parte es para transformación de deformaciones. Entonces nosotros nos vamos a enfocar solo en lo que es transformación de deformaciones. Perdón, transformación de esfuerzos. Y la segunda parte que tiene que ver con deformaciones, eso se retoma en sólidos 2. Entonces vamos a ver lo que es la transformación de esfuerzo plano. Ahorita les explico qué es esto, los esfuerzos principales, cómo calcularlos, cómo obtener el esfuerzo cortante máximo. Vamos a ver mucho del círculo de Moore. De hecho, yo les recomiendo que muchos de los métodos, resolverlo así con el círculo de Moore. Vamos a ver estado general de esfuerzos y la aplicación del círculo de Moore para análisis tridimensional. Y un temita bonito que vamos a dejarlo para después son esfuerzos en recipiente de pared. Ok, vamos a considerar un elemento. Normalmente lo que se considera es una placa delgada donde hay fuerzas en el plano. O sea, cuando uno habla de fuerzas en el plano, analiza el plano XY. Entonces, imagínense una placa delgada que va a lo largo del eje X. Tiene fuerzas en X y tiene fuerzas en Y. No tiene fuerzas en Z. Entonces, esas fuerzas generan esfuerzos axiales en X, esfuerzos axiales en Y y esfuerzos cortantes. ¿Qué vamos a tener? Ok, cuando yo tengo un elemento en el estado más general de esfuerzos, o sea, un elemento general, puede ser un elemento de una estructura, un elemento de una máquina, etcétera, y tiene fuerzas en X, fuerzas en Y, ¿verdad? Fuerzas en Z. Vamos a tener un elemento, vamos a considerar que este elemento aquí es un elemento cúbico unitario, ¿verdad? Y vamos a tener, ¿ven? Fuerzas en Y, fuerzas en X, fuerzas en Z, esfuerzos cortantes en el plano ZY, ¿verdad? Esfuerzos cortantes en el plano XZ, ¿verdad? Esfuerzos cortantes en el plano XY, etcétera. Pero vamos a tener 6 componentes. ¿Okay? Ay, aquí. Bueno, aquí es igual. Aquí esto es igual. Por ejemplo, vamos a coger esta flechita que está acá. Eso es esfuerzo cortante en el plano XY. Esta flechita, en conjunto con esta otra flechita, no, perdón, YZ. Aquí tengo el esfuerzo cortante YZ y esta también es cortante YZ. Entonces tiene que darse en estas caras. Entonces, para que ustedes entiendan, la cara que me forma un ángulo, aquí, digamos, este plano con este otro plano, pues los esfuerzos cortantes son iguales. Si yo considero esta cara y esta otra cara, los esfuerzos cortantes en este plano, en el plano XY, va a ser igual a este esfuerzo cortante. Aquí es igual, esto es igual. Yo no sé por qué en la presentación sale con un menos, pero es esfuerzo cortante en el plano ZY es igual al esfuerzo cortante en el plano YZ. Es lo mismo. Lo único es que se invierten la letra, ¿verdad? El esfuerzo cortante en el plano XZ es igual al esfuerzo cortante, el esfuerzo cortante en el plano ZX, ¿verdad? Okay. Aquí la idea es que nosotros vamos a analizar el estado de tensión o el estado de esfuerzos
en diferentes componentes y vamos a considerar aquí ejes, ¿verdad? Cuando hablamos de los componentes es cuando estamos considerando este elemento, ¿verdad? Y este elemento gira con respecto al eje X, con respecto al eje Y, con respecto al eje Z, o inclusive si tienen un giro tridimensional. Ok, entonces la primera parte tiene que ver con la transformación de esfuerzos, ¿verdad? Bajo una rotación. La segunda parte del libro tiene que ver con el análisis de transformación de deformaciones. Nosotros nos vamos a quedar en la primera parte, ¿verdad? En la parte donde vamos a analizar y a estudiar la transformación de esfuerzos. Ok, entonces vean que ya vamos a ir simplificando un poco. Vamos a considerar lo que es el esfuerzo plano. El esfuerzo plano, como les decía, es considerar un elemento largo con respecto al eje X que tiene fuerzas en el plano XY, o sea, tiene fuerzas en X y fuerzas en Y. Entonces, yo voy a generar, voy a producir, por decirlo así, esfuerzos en X, esfuerzos en Y y esfuerzo cortante en el plano XY. Voy a tener esta partecita que está acá, es lo que se llama el esfuerzo plano. Este que está aquí es el esfuerzo plano. Y podemos notar que si yo tengo el esfuerzo plano, el esfuerzo en Z es igual a 0. El esfuerzo cortante en el plano ZX y el esfuerzo cortante en el plano ZY es igual a 0. ¿Ok? Los esfuerzos. Porque en las deformaciones no. Sí ocurren deformaciones. Aunque yo no tenga fuerzas en Z, tengo deformaciones en Z. Ok, entonces, algo muy típico es cuando el esfuerzo plano ocurre, como les decía, en una placa delgada, consideren una placa, una platina, a lo largo del eje X, donde actúan fuerzas en X y en Y. Eso es, digamos, como lo más típico. Lo otro típico que yo puedo tener, ¿qué pasó con esto? Aquí no sale la figura. Bueno, puedo tener un elemento, eh, un, no sé por qué no salió la figura. Puedo tener un eje, y este eje está sometido a una fuerza, bueno, fuerza no, sino a cargas de torsión. Yo puedo analizar una partícula en la superficie y esta partícula en la superficie me va a producir, bueno, en este caso era para abajo, ¿no? Va a producir esfuerzos cortantes en el plano. Entonces aquí tengo esfuerzo cortante en el plano. Entonces también se puede dar en el caso de un elemento que está sometido a torsión. Ok, vamos a ver lo que es la transformación del esfuerzo plano. Vamos a considerar una, vamos a considerar una placa delgada y de la placa delgada vamos a tomar ese tubo unitario, pero vamos a considerar solo dos caras que son perpendiculares a los ejes X y Y. Entonces vamos a tener una cara, la cara que está aquí atrás de esta cuña que se genera, va a ser perpendicular al eje X y la cara que está aquí abajo, por decirlo así, la base,
es perpendicular al eje Y. Entonces tenemos condiciones de equilibrio. Sí, podemos analizar una cuña, por decirlo así. Entonces, tenemos este elemento prismático, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer es considerar todos los esfuerzos en esas caras perpendiculares. Entonces vamos a tener esfuerzos cortantes y esfuerzos axiales en la cara que es perpendicular al eje X. Y esfuerzos axiales y esfuerzos cortantes en la cara que es perpendicular al eje Y. ¿Okay? Y aquí vamos a decir que esta cuña o este eje prismático, ¿okay?, tiene aquí un ángulo, ¿verdad? Y genera este plano inclinado. Sobre este plano inclinado, yo voy a generar unos ejes X' y Y', ¿ok? El cual yo puedo proyectar en un eje que es perpendicular a este plano inclinado, ¿verdad? Puedo proyectar un esfuerzo normal. Y paralelo a ese plano, genero un esfuerzo constante. En condiciones de equilibrio, nosotros podemos obtener unas relaciones prácticas para determinar cuáles son los esfuerzos en los ejes X' y Y'. Chicos, aquí estos son iguales. Aquí es el esfuerzo en X' es igual, y aquí también el esfuerzo X' más el esfuerzo Y' es igual. Aquí sí sale el igual, yo no sé por qué aquí no sale. Bueno, ok. Estas ecuaciones van a ser muy importantes que ustedes las tengan presentes. Porque estas ecuaciones es lo que me permite la transformación. Es para un estado que yo conozco, o sea, para un estado donde yo conozco cuál es el esfuerzo en X, cuál es el esfuerzo en Y, cuál es el esfuerzo cortante. Entonces, yo calculo sobre unos ejes nuevos, X' y Y', cuáles son el esfuerzo cortante X' y cuál es el esfuerzo cortante Y'. E inclusive puedo encontrar el esfuerzo cortante, ¿verdad? X' y Y'. Entonces, utilizando estas tres ecuaciones, yo lo que determino es la transformación de esfuerzos. Considerando que este ángulo zeta, porque este ángulo zeta va a ser la variable, o sea, depende de cómo varíe este ángulo acá, ¿no? Y aquí tengo zeta, es el ángulo de la cuña. Entonces, dependiendo de lo que varíe ese zeta, obviamente, pues, los esfuerzos en los ejes X' y Y' van variando. Ah, bueno, y había una más también, se me olvidó. Esta otra de aquí abajo, para que se mantenga el equilibrio en un sistema, tengo que el esfuerzo en X' más el esfuerzo en Y' es igual al esfuerzo en X más el esfuerzo en Y. Esta ecuación también es bastante útil. La pueden tener ahí a mano, ¿verdad? Para que la tengan pendiente. Ok, ¿qué son los esfuerzos principales? Los esfuerzos principales son los esfuerzos que vamos a obtener a partir de las ecuaciones paramétricas de un ciclo. Resulta interesante ver que estas ecuaciones, en realidad, lo que me dibujan es un círculo. ¿Okay? Entonces, estas son las ecuaciones paramétricas de un círculo. A partir de ahí, nosotros podemos dibujar un círculo para cada variación de cita. Entonces, yo voy obteniendo diferentes puntos. Ok, para un esfuerzo en X, un esfuerzo en Y y un esfuerzo constante, XY, y para un ángulo zeta, yo voy calculando la transformación de esfuerzo, o sea, voy calculando el esfuerzo en X y el esfuerzo en Y. Y para cada variación de cita, manteniendo los esfuerzos sin variar, yo voy a obtener puntos. Esos puntitos que yo voy a ir dibujando, al final lo que me dibujan es un círculo. Esto es lo que se conoce como el círculo, ¿verdad? O las ecuaciones paramétricas de un círculo. ¿Okay?
Aquí lo importante para el análisis es que ustedes manejen estas dos ecuaciones. Porque a partir de aquí, el análisis se hace más sencillo. O sea, calculamos el esfuerzo promedio. El esfuerzo promedio, ¿cómo lo hacemos? Es muy sencillo. Cogemos el esfuerzo en X más esfuerzo en Y dividido entre 2. El esfuerzo promedio nos ubica el centro del círculo. Y después, a partir del centro del círculo, calculamos el radio del círculo. Y el radio del círculo es la raíz de el esfuerzo X menos el esfuerzo en Y entre 2 elevado al cuadrado más el esfuerzo constante al cuadrado. Ya con el radio, yo me vengo aquí al centro, ¿verdad? Mido el radio con un compás, una cuestión así, y trazo el círculo. Ok, ¿qué son los esfuerzos principales? Los esfuerzos principales van a ser los valores máximos que alcanza el círculo. ¿Y de dónde alcanzan esos valores máximos? Ok, esos valores máximos los van a alcanzar sobre la horizontal. ¿Qué quiere decir eso? Que los valores de los esfuerzos máximos, de aquí en adelante lo vamos a conocer como los esfuerzos principales, ocurren cuando el esfuerzo cortante es cero, ¿verdad? Entonces, el esfuerzo cortante es cero solo sobre la horizontal. Entonces, podemos identificar, yo puedo dibujar un círculo, ¿no? Ok, obviamente, yo dibujo un círculo. Y los únicos puntos donde el esfuerzo cortante es cero es en este punto sobre la horizontal y en este otro punto sobre la horizontal. Ok, en esos puntos el esfuerzo cortante es cero. Identificamos, por lo tanto, el punto A y el punto B. El punto A y el punto B nos define el esfuerzo máximo y el esfuerzo mínimo. Y a partir de una ecuación, nosotros podemos calcular el esfuerzo máximo es igual al esfuerzo en X más el esfuerzo en Y entre 2, que este es el esfuerzo promedio, ¿no? Este es el esfuerzo promedio, más, y vea lo que viene aquí. Si ustedes ven más la raíz, esta es el radio. Y el esfuerzo mínimo lo calculan con el menos. Entonces, otra manera de escribir esta ecuación es de esta otra forma. Ustedes dicen, el esfuerzo máximo y el esfuerzo mínimo es igual al promedio, al esfuerzo promedio, más si quiero encontrar el esfuerzo máximo y menos si quiero encontrar el esfuerzo mínimo, el radio. Okay, entonces vean que yo puedo también simplificar y hacer un poquito más sencilla los cálculos a partir de la misma ecuación, ¿verdad? Entonces digo que el esfuerzo máximo y el esfuerzo mínimo es igual al esfuerzo promedio más menos el radio del círculo. Okay. Y puedo también determinar cuál es la orientación de esos planos. La orientación de esos planos se da a partir de donde yo ubique el esfuerzo cortante en el plano, o sea, el punto M. Donde yo ubique el punto M, ¿verdad? Ahí puedo calcular cuál es el esfuerzo en el plano con los ejes X', Y'. Entonces, a partir de aquí, de esta línea, yo calculo lo que nosotros vamos a llamar como el eje principal, o el plano principal, o el ángulo principal, que es zeta P. Entonces, eso lo vamos a conocer como el ángulo principal. Entonces, el ángulo principal lo calculamos como la tangente 2pi entre 2 cortante XY dividido entre el esfuerzo en X menos el esfuerzo en Y. O sea, esta fórmula. Y vean qué interesante. ¿Por qué 2pi? Porque resulta que en el círculo de Mohr, cuando yo mido un ángulo dentro del círculo de Mohr, o sea, cuando yo mido este ángulo aquí dentro del círculo de Mohr, este ángulo es 2 veces el ángulo 5. ¿Okay?
Por eso la ecuación dice la tangente de 2 zeta P, o la tangente de 2, ¿verdad? El ángulo principal. Muy bien, entonces ya vimos que podemos encontrar, ¿verdad? ¿Cuál es o cuáles son los esfuerzos principales? Los esfuerzos principales, ustedes los habíamos identificado sobre los puntos que cortan la circunferencia del círculo, ¿verdad? Sobre la horizontal. Ahora viene determinar el esfuerzo cortante. ¿Okay? Realmente el esfuerzo cortante máximo lo vamos a encontrar en el punto D. ¿Okay? Aquí. Entonces el esfuerzo cortante máximo lo vamos a encontrar aquí en el punto D. Entonces si yo mido de esta altura, desde la horizontal, tengo cuánto vale el esfuerzo cortante máximo. O sea, el valor máximo que yo voy a obtener va a ser el valor del radio del círculo. Entonces yo ahí ya encuentro lo que es el esfuerzo cortante máximo en el plano. Pero también puedo encontrar el esfuerzo cortante en los ejes X, Y, Y', ¿verdad? Entonces, una cosa es encontrar el esfuerzo cortante máximo en el plano, que es en el punto D, y otra cosa es determinar el esfuerzo cortante sobre el eje X', Y'. ¿Okay? Bueno, este otro ángulo aquí, pues en realidad, este es como la inversa, ¿verdad? El ángulo de la tangente de 2 zeta S. Aquí yo mido zeta P, el ángulo principal, y aquí mido zeta S. ¿Okay? En realidad, nosotros nos vamos a enfocar en calcular el ángulo principal. Entonces, todos los cálculos que nosotros vamos a tener, ¿verdad? O vamos a realizar, van a ser tendientes a encontrar el ángulo principal zeta P. El zeta S lo podemos encontrar así, simplemente es la suma de sus dos, zeta P más zeta S va a ser igual a 90 grados. Pero en realidad, como les digo, nos vamos a enfocar a determinar el ángulo principal. O sea, esto es lo que nosotros vamos a encontrar. Vamos a calcular. Ok, entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo. Tengo un estado de esfuerzo plano conocido. Esto hay veces me lo dan, o sea, estos esfuerzos me los dan. Tengo el esfuerzo en Y, tengo el esfuerzo en X y el esfuerzo cortante. Ok, entonces aquí importante en un estado de esfuerzo plano es que ustedes identifiquen los valores que me están dando. Ok, entonces, estos 10 megapascales corresponden al esfuerzo en Y. Y vean que va hacia abajo, la flecha va hacia abajo. Entonces esto sería menos el esfuerzo en Y. Este 50 sería el esfuerzo en X. Va hacia la derecha, entonces va positivo. Y este 40 megapascales, aquí es donde normalmente uno comete la equivocación, pero estos 40 megapascales corresponden a esta flecha que va arriba y esta flecha que va sobre esta cara. Entonces, estas dos flechitas que dibujé en verde definen el esfuerzo cortante XY. ¿Cuánto vamos a determinar? Porque el esfuerzo cortante puede ser positivo, ¿verdad? O puede ser negativo. Esta parte es muy importante. Pongan atención. A ustedes van a dar el estado de esfuerzo, pero ustedes tienen que saber identificar cuál lleva signo positivo y cuál lleva signo negativo. Entonces, si yo tengo un elemento que ha sido analizado, aquí tengo el esfuerzo en X, aquí tengo el esfuerzo en Y. Recuerden que el esfuerzo cortante siempre se dibuja con dos flechas. Entonces, esta flecha
Y esta otra flechita, o sea, estas dos últimas flechas que dibujé, esto es el esfuerzo cortante. ¿Cuánto sé que es positivo? Bueno, lo voy a hacer de esta manera. La flecha que corta al eje X, esa es la que me voy a fijar. La flecha que corta al eje X. Entonces, yo me fijo en esa flecha y me fijo si esta flecha tiende a hacer que el elemento gire en la dirección antihoraria, a contar de las manecillas del reloj, entonces decimos que el esfuerzo cortante es positivo. ¿Ok? Entonces, si la flechita hace que el elemento gire contrario a la manecilla del reloj, decimos que ese esfuerzo cortante es positivo. Si el esfuerzo cortante, ahora que estoy dibujando en azul, hace que el elemento gire a favor de la manecilla del reloj, entonces decimos que el esfuerzo cortante es negativo. Entonces, ¿en cuáles flechas nos vamos a fijar? Entonces nos vamos a fijar en las flechas del esfuerzo cortante, pero las que me cortan el eje X, ¿verdad?, de forma perpendicular. Ok, entonces el problema tenemos esto. Dice que tengo un esfuerzo plano, ¿verdad? 10 megapascales en Y, 50 megapascales como esfuerzo cortante positivo, y un esfuerzo normal en X de 50 megapascales. Entonces lo que me piden es, para el estado de esfuerzo plano conocido, determine el plano principal, o sea, tengo que determinar el ángulo principal, los esfuerzos principales, o sea, tengo que calcular el esfuerzo máximo y el esfuerzo mínimo y el esfuerzo cortante máximo correspondiente, o sea, voy a encontrar el esfuerzo máximo. ¿Okay? Entonces eso es lo que me piden, encontrar, ¿verdad?, esos valores. ¿Cómo vamos a proceder? Bueno, aquí es a partir de las ecuaciones, ¿verdad?, que ya habíamos visto. Vamos a calcular entonces el ángulo principal con la fórmula y después vamos a determinar el valor del radio y el esfuerzo promedio. Recuerden que esto aquí, recuerden que este es el esfuerzo promedio y este otro que está acá, ¿no?, es el radio. Entonces, el máximo se obtiene cuando hago la suma, el mínimo se obtiene cuando hago la resta. Ok, y el esfuerzo cortante máximo habíamos definido que era igual a R, ¿verdad? Entonces ahí tenemos el esfuerzo cortante. Bueno, el esfuerzo promedio, aquí lo calculamos, el esfuerzo en X, ¿verdad?, más el esfuerzo en Y entre 2. Bueno, esas son las formulitas que vamos a usar para encontrar el plano, la orientación del plano, ¿verdad?, y los esfuerzos principales. Ok, muy importante es que a partir del estado de esfuerzos que les den, okay, a partir de este valor de 10, del de 40 y del 50, ustedes van a encontrar y a determinar estos valores. O sea, el esfuerzo en X es 50, el esfuerzo en Y es menos 10, la flecha va hacia abajo, negativa, y el esfuerzo cortante en el plano XY es positivo. ¿Okay? Eso tienen que saberlo, eso tienen que identificarlo y colocar los signos correspondientes. Ok, entonces lo primero que hacemos es calcular la orientación del plano principal. Entonces es cuestión de sustituir valores. Pues la tangente de 2 cita P, o 2 veces el ángulo principal, es igual a 2 el esfuerzo cortante en X. Entonces ahí sustituimos el valor, da 2 por 40 dividido entre el esfuerzo de X menos el esfuerzo de Y. El signo menos tienen que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Entonces es 50
que es el esfuerzo en X, menos, que es de fórmula, menos 10 megapascales, porque en este caso el 10 megapascales que corresponde al esfuerzo en Y va hacia abajo, entonces va negativo. Y podemos obtener, ¿verdad?, dos ángulos. En realidad, en el círculo de Mohr siempre vamos a obtener dos ángulos, pero vamos a trabajar con el primero, no nos vamos a complicar. ¿Okay? Entonces, cada vez que yo dibujo un círculo, obviamente voy a tener un círculo ahí, ¿verdad? Voy a tener un centro. ¿Sí? Vamos a hacerlo en azul. Entonces, si mido para acá, tengo 2 zeta p. ¿Okay? Y si mido así, ¿no?, tengo el otro ángulo. Entonces, vean que en realidad es lo mismo. Si ustedes cogen 53 grados, que sería el primer ángulo, y a esos 53 le sumas 180, les va a dar 233 grados, ¿verdad? Ok. Entonces, en realidad, la respuesta que nosotros vamos a tener va a ser el ángulo principal. Este. El ángulo principal es igual a 26.6 grados. Después vamos a ver cómo determinar si ese ángulo es positivo o es negativo. Normalmente, si lo trabajamos con fórmula, directamente la fórmula me va a dar, ¿verdad?, el resultado. O sea, si es positivo o es negativo, la fórmula me lo da. Pero a partir del análisis gráfico también podemos determinar el signo. Ok, entonces primero determinamos el estado del curso plano. A partir de los datos que me dan, calculamos la orientación del plano. En este caso nos dio 26,6. Y después determinamos los esfuerzos máximos, ¿verdad? Bueno, el esfuerzo máximo y el esfuerzo mínimo, que son los esfuerzos principales. Ok, recuerden, vamos a repasar ahí rápidamente, que el esfuerzo máximo y el esfuerzo mínimo es igual al promedio, el esfuerzo promedio más menos R. Okay, eso es lo que ustedes tienen. Entonces, 20 sería el esfuerzo promedio, porque si ustedes cogen el esfuerzo X, ¿verdad?, más el esfuerzo en Y, entonces 50 menos 10 es 40, entre 2 es 20. Entonces ahí tienen el esfuerzo promedio. Y calculan el radio, ¿verdad? El radio en este caso nos va a dar 50. Entonces, ¿el esfuerzo máximo qué es? Bueno, es si yo lo sumo. Si yo sumo, me da 70. Ahí tengo el esfuerzo principal. ¿Ah? Si yo lo resto, o sea, 20 menos 50, tengo menos 30. Ahí tengo el eje principal B. O el esfuerzo principal B o el esfuerzo mínimo. ¿No? Okay. Y el esfuerzo cortante máximo lo vamos a obtener a partir del cálculo del radio. Entonces recuerden que el esfuerzo cortante máximo es el valor del radio, que en este caso va a ser 50 megapascales. Entonces, eh, las respuestas serían así. El esfuerzo máximo, ¿no?, el esfuerzo mínimo, ¿no?, y el esfuerzo cortante máximo. Entonces, es cuestión de ahí de anotar los datos. Aquí tengo 50 megapascales, aquí tengo menos 30, ¿no?, aquí tengo 70, ¿no?, para revisar. Sí, 70 y menos 30. Entonces, 70 y menos 30 sería el esfuerzo máximo, el esfuerzo mínimo, ¿verdad? Entonces, 70 menos 30 y el esfuerzo cortante máximo. Estos valores que están acá, esto que está aquí, son los esfuerzos principales. ¿Okay?
Ok, eso es calculando los esfuerzos principales analíticamente, usando solo fórmulas. Hay un método, de hecho ustedes lo usaron en INECA 1 para calcular los momentos de inercia, momento de inercia en X, momento de inercia en Y, ¿verdad? El producto de momento de inercia. Se habían utilizado el método de círculo de Moore para encontrar esos valores. El círculo de Moore también se utiliza para calcular la transformación de esfuerzos. Pero aquí es un análisis gráfico. Yo les recomiendo que combinen los dos métodos. Utilicen el método gráfico, o sea, utilicen el círculo de Moore para tener una representación de la gráfica, un dibujo, y pueden utilizar las ecuaciones, las fórmulas, ¿verdad? Para encontrar los valores numéricos. Okay. El círculo de Moore es simplemente conocer en realidad dónde está ubicado el centro del círculo, ¿verdad? Y cuál va a ser el radio del círculo. Y eso lo vamos a determinar a partir de estos valores. Primero vamos a encontrar una coordenada X. La coordenada X yo la defino como el esfuerzo en X menos el esfuerzo en plano. Menos porque es de fórmula. Y el punto Y lo defino como el esfuerzo en Y, coma el esfuerzo portante XY. Cuando yo ya tengo estos dos puntos sobre la gráfica, que va a ser el punto X y el punto Y, yo dibujo una recta uniendo sus puntos. Entonces uno del punto X y con Y, ¿verdad? Y la unión de esos dos puntos me interseca la horizontal. La intersección en la horizontal lo que me da es el centro del círculo. ¿Okay? Como es un análisis gráfico, uno podría hacerlo bastante sencillo. Uno lo que hace es coger el compás, se para en el centroide, o sea, coge la punta de metal, coge el compás, ¿verdad? La punta de metal se para en el centroide y abre el compás, el lápiz, hasta que toque el punto A y el punto B. Y se traza el círculo. Eso sería como mi análisis gráfico. Entonces, una vez obteniendo X y Y, dibujo el círculo de Moore. Pero como les digo, pueden combinar tanto la parte gráfica como la parte numérica. Entonces, ustedes se hacen un dibujito ahí en el papel, más o menos esta escala, con los valores que ustedes conocen, o lo pueden utilizar las ecuaciones, ¿verdad? Pueden utilizar las ecuaciones que hemos visto. Si utilizan las ecuaciones que ya hemos visto, encuentran cuál es el esfuerzo promedio, o sea, el esfuerzo promedio me va a definir el centro del círculo, calculan R, ¿verdad? Como les digo, abren aquí el compás del punto C al punto X al punto Y y abren, ¿verdad? Y abren y construyen el círculo. Los esfuerzos principales igual se encuentran así, ¿verdad? Se obtienen a partir de la ecuación el esfuerzo promedio más o menos el radio del círculo. Y el ángulo principal, ¿verdad? Dos veces el ángulo, la tangente, dos veces el ángulo principal es igual a 2 el esfuerzo portante de X dividido entre el esfuerzo en X menos el esfuerzo en Y. Esto me va a dar un valor numérico. La dirección de rotación también es importante que ustedes la definen, porque la orientación les va a dar el signo. Entonces vean, ¿cómo oriento? La pregunta que ustedes se tienen que hacer es, ¿cómo oriento sobre la horizontal? No, esta la horizontal. Bueno, bueno, otra vez.
Entonces, sobre la horizontal, yo estoy obteniendo el punto C. Entonces, en la cuestión de signos, ustedes lo que se preguntan es, ¿cómo hago para que la línea XY coincida sobre la línea AB? Eso le da la orientación, ¿verdad? O el signo del ángulo principal. Ok, entonces vamos a utilizar el círculo de Moore para el esfuerzo plano. Muy bien, ahora vamos a ver círculo de Moore para determinar el esfuerzo plano cuando los ejes han rotado. Ok, entonces yo puedo tener un elemento que está sometido al esfuerzo plano y quiero estudiar cuáles serían los esfuerzos principales de ese mismo elemento con esos mismos esfuerzos, pero sobre otros ejes que han girado un ángulo zeta o un ángulo phi con respecto al eje X y Y. ¿Okay? Utilizando el círculo de Moore es lo más práctico, es lo más sencillo, lo más prudente. Porque a partir de ecuaciones geométricas, cálculos geométricos, podemos encontrar los valores para esos ejes que han rotado, ¿verdad? Cierta cantidad de ángulos, ¿no? Cierta cantidad de grados. Entonces, es muy sencillo. Ustedes dibujan el círculo de Moore, o sea, determinan el punto X, determinan el punto Y, ponen el punto X y el punto Y en una línea recta, la intersección le da el centro, a partir de ahí construyen el círculo de Moore, ¿okay? Obtienen los esfuerzos principales A, el esfuerzo principal B, o el esfuerzo mínimo, el esfuerzo máximo, ¿verdad? Como guste. Y suponiendo que quieren estudiar o determinar para unos ejes que han rotado, por ejemplo, cierta cantidad de grados con respecto al eje X, y al eje Y. En el círculo de Moore siempre vamos a dibujar dos veces el ángulo. Entonces, por ejemplo, si aquí yo digo que un eje X', Y' ha rotado 30 grados, cuando hago análisis por medio del círculo de Moore, el ángulo lo tengo que rotar el doble, o sea, 60 grados. Si los ejes rotaron 15 grados, por decirle algo, en el círculo de Moore, entonces sería 30. Dibujo 30. Y los dibujo a partir del plano principal. Entonces, a partir del plano que me define la línea XY, ¿verdad? O el zeta P, a partir de este giro, ¿verdad? La rotación que a mí me den, en el sentido que me están dando, porque la rotación puede ser a favor de las manecillas del reloj o contrarias a las manecillas del reloj. Entonces, dependiendo de la dirección, ¿verdad? Si es antihorario o es horario, entonces así se dibujan, ¿verdad? Esos ángulos. Ahorita hacemos uno. Ok, entonces, los esfuerzos normales, X', Y', se calculan geométricamente. Se calculan geométricamente. Y ustedes tienen todos los datos ahí y por análisis trigonométrico principalmente, entonces calculan cuál es el esfuerzo X', ¿verdad? Y cuál es el esfuerzo Y'. Y eso es muy sencillo, eso es tremendamente sencillo. Vean ustedes. Ya teniendo el círculo de Moore, digamos que ya lo tenemos, ya lo calculamos, ya se dibujaron y se dibujó una rotación de los ejes, ¿verdad? Ok, entonces vea que pasamos del punto X, pasaríamos del punto X a X', ¿verdad? Hacemos esta rotación, claro, suponiendo que es en sentido horario, ¿verdad? Entonces, a partir de esa rotación, yo cojo dos veces zeta y dibujo esta línea nueva. Esta línea que está aquí me define el punto X', ¿verdad? Y el punto Y'. ¿Okay? Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Es medir, ¿verdad?
Entonces, si mido desde la vertical hasta el punto X', yo aquí mido cuánto vale el esfuerzo en X'. Y si mido en esta otra, ¿okay? Aquí tengo el esfuerzo Y'. ¿Okay? Es como medir la distancia que hay, ¿verdad? Desde el origen, ¿verdad? Al nuevo punto X' y al nuevo punto Y'. Pero, como les digo, ustedes pueden utilizar trigonometría. Pueden utilizar trigonometría para calcular, ¿verdad?, los nuevos valores. Vean que el radio en el círculo no varía. Este valor aquí del centro del círculo a la circunferencia es el radio y no va a variar. O sea, en el círculo es constante. Va a ser uniforme. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a construir, por decirlo así, vamos a construir un nuevo triángulo a partir de Y', ¿verdad? O X', ¿verdad? Da lo mismo. Entonces dibujo este triángulo acá. La altura, si yo mido esta altura, ya tendría el valor del esfuerzo cortante X', Y'. ¿Qué es lo que me falta encontrar? La distancia. ¿Okay? Entonces, ¿qué hacemos? Calculamos, vean que es trigonometría. Lo que hacemos es calcular, por ejemplo, un ángulo cualquiera. Este ángulo, calculamos este ángulo. ¿Okay? Vamos a llamarlo beta. Vamos a decir que este ángulo es beta. Y determinamos cuánto es este valor horizontal, o sea, esta distancia del centro, ¿verdad?, a esta distancia que está acá. A esa distancia la vamos a llamar S. ¿Qué sería S? Bueno, S sería el coseno de beta, ¿okay?, por el. Eso sería S. Entonces, veamos así. El esfuerzo Y', que sería el esfuerzo promedio, el esfuerzo promedio, ¿verdad? Porque recuerden que el esfuerzo promedio es lo que estamos midiendo desde el 0 hasta el centro del círculo. Eso ya lo tenemos más. Pues, y el esfuerzo en X' sería el esfuerzo promedio menos S. Entonces, también uno puede utilizar una relación trigonométrica para encontrar los valores. Bueno, el valor de X', Y', ¿verdad? Este valor, pues podríamos decir que el esfuerzo X', Y' sería el centésimo por R. Entonces calculamos los esfuerzos sobre un elemento que ha girado cierto ángulo, ¿verdad?, ciertos grados, y podemos calcular cuáles son los esfuerzos a lo largo de esos ejes que han girado. Ok, vamos a ver casos generales en los que yo puedo obtener esfuerzo plano. Y si utilizo círculo de Mohr, ¿cuáles son mis valores máximos generales? Por ejemplo, tengo lo que les decía, una barra plana, larga, digamos que es una barra. Es larga con respecto al eje X, ¿verdad? Es una barra larga, delgada. Puede tener esfuerzos en X, ¿verdad?, y esfuerzos en Y, pero digamos que sea solo un elemento, una barra que está sometido a esfuerzo axial. Este elemento, si yo analizo sobre la superficie un cubo, ¿okay?, voy a tener esfuerzos principales. Entonces, vean que la barra tiene, bueno, aquí está dibujado tensión, ¿verdad? La barra está sometida a tensión. ¿Ok? Yo calculo el esfuerzo en X, el esfuerzo en Y aquí sería 0, ¿verdad? Como no hay fuerzas en Y, no hay fuerzas en Y, entonces el esfuerzo en Y sería 0 y el esfuerzo por tanto sería 0. Entonces, en el caso de una placa delgada sometida a tensión,
el análisis del círculo de Moore me dice que el esfuerzo máximo, por decirlo así, va a ser el esfuerzo axial. ¿Ok? Ese va a ser un esfuerzo principal. El otro esfuerzo principal, ¿verdad? Y es cero. ¿Y el esfuerzo cortante máximo qué sería? Bueno, el esfuerzo cortante máximo en el plano, ¿verdad? Bueno, en este caso sería cero porque, bueno, como tengo las coordenadas sobre la horizontal, ¿verdad? Entonces el esfuerzo cortante en el plano va a ser cero. Pero el esfuerzo cortante máximo en ese elemento va a alcanzar el valor de la altura máxima. Puedo tener el caso también, bueno, ya se los había dibujado la vez pasada, puedo tener el caso para un elemento que está sometido a carga torsional. ¿Ok? Este esfuerzo, carga torsional, ¿qué es lo que me hace? Muy sencillo. Entonces, vean qué interesante. Tengo un elemento, tengo un eje, ¿verdad? Voy a analizarlo en la superficie, ¿verdad? Ahí tengo el esfuerzo plano en la superficie. El esfuerzo que yo genero por la torsión es el esfuerzo cortante. Entonces voy a tener un valor de esfuerzo cortante. Pero no tengo esfuerzos no tengo fuerzas en X ni fuerzas en Y. Entonces los esfuerzos en X y Y son cero. Y el esfuerzo cortante va a ser T por ciento en O. Entonces vean qué interesante. Como estos dos valores son cero, lo que me dan es un punto. O sea, el círculo de Moore me ubica en un único punto. Y el valor máximo del esfuerzo cortante me lo da el esfuerzo cortante que me genera ese torsor. Entonces, ¿qué es lo que digo? Los esfuerzos principales, aunque vea que el centro del círculo es cero, yo tengo esfuerzos principales. Porque vea dónde ubico A y vea dónde ubico B. Entonces tengo esfuerzos principales sobre unos ejes, ¿verdad?, que han dotado. Aquí sería cuestión de determinar cuál es la orientación del plano principal, ¿verdad? Aquí, en este caso, el ángulo A con respecto al ángulo B. ¿Ok? Y voy a tener un esfuerzo principal A en tensión y un esfuerzo principal B en compresión. Que voy a tener este estado aquí. Bueno, y un esfuerzo cortante máximo. ¿No? Vamos a ver si nos da chance de hacer un par de ejercicios. Son muy sencillos. Vean este ejemplo. Aquí creo que vamos a utilizar círculo de Moore. Tiene un estado de esfuerzo plano. Vean un esfuerzo en Y. Vean 60 hacia arriba, quiere decir que es positivo. Un esfuerzo en X va hacia la derecha, 100 positivos. Pero vean lo que pasa aquí con estas flechas. ¿Qué pasa aquí? Es importantísimo que ustedes definan, ¿verdad?, el signo en los esfuerzos cortantes. Ok, entonces vean lo que nos pide el ejercicio. Para el estado de esfuerzo plano conocido, determine el plano principal de esfuerzo, o sea, la orientación, los esfuerzos principales, los esfuerzos cuando el elemento se rota 30 grados contra el reloj o antihorario, ¿verdad? Bueno, por medio del círculo de Moore. Eso es lo que vamos a hacer. Lo primero que vamos a hacer es, a partir del esfuerzo plano, tenemos que determinar cuánto es el esfuerzo X, el esfuerzo Y y el esfuerzo cortante, ¿verdad? Sustituir valores y dibujar, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Vean lo que sucede aquí, en esta flecha. Era lo que les decía. Yo tengo esta flecha aquí, ¿verdad? Esta flecha es el esfuerzo en X y esta otra flecha, con esta otra flechita, es el esfuerzo cortante. ¿Ok? En el plano. ¿Hacia dónde hace que la flecha, que es perpendicular al eje X, o sea, esta, hace que gire en este sentido? Entonces, si gira a favor de las manecillas del reloj o gira en sentido horario, el esfuerzo cortante es negativo. ¿Okay? Entonces hay que tenerlo ahí presente. Entonces podemos calcular el esfuerzo promedio. Calculamos el esfuerzo promedio, el esfuerzo en X más el esfuerzo en Y dividido entre 2. Los dos son positivos, ¿verdad? Entonces 100 más 60 entre 2 me da 80 megapascales. Calculo el radio. Vean que el radio, en realidad, recuerden que el radio es la raíz cuadrada de el esfuerzo X menos el esfuerzo Y entre 2 al cuadrado más el esfuerzo en el plano al cuadrado.
¿Ok? Entonces, esfuerzo X, 100, menos esfuerzo en Y, 60 me da 40. Entre 2 me da 20. Entonces tengo 20 al cuadrado. Menos, bueno, aquí, como está al cuadrado, más positivo. Entonces 20 al cuadrado más 48 al cuadrado. El R me dice que es 52 megapascales. Entonces de ahí tengo el valor de R. Bueno, tengo aquí espacio. Voy a hacerlo aquí. Entonces tengo el esfuerzo promedio es igual a 80 megapascales. Y tengo que R es igual a 52 megapascales. Entonces, de aquí podemos calcular, ¿verdad? Los esfuerzos principales. Pero en realidad, para dibujar círculo de Moore, en realidad, nosotros lo que necesitamos es ubicar el punto X. El punto X es el esfuerzo en X, menos el esfuerzo por tanto. En esta. Y el punto Y es igual el esfuerzo en Y, el esfuerzo por tanto X. Entonces vamos a dibujar el círculo de Moore a partir, ¿verdad?, de estos dos datos. Okay, entonces calculemos X. ¿Qué coordenada me da? X sería 100, y vea que el esfuerzo cortante es negativo. El esfuerzo cortante es negativo, entonces menos por menos da más, 48. Y Y es el esfuerzo en Y, que es positivo, 60, y aquí la cosa se invierte, ¿verdad? Obviamente, pues era, el esfuerzo cortante positivo, pero aquí es negativo, entonces menos 40. Estos dos puntos son los que yo voy a dibujar para encontrar el círculo de Moore. Como les digo, ustedes hacen un dibujito ahí, más o menos a escala, que tenga algunas proporciones lógicas. Ustedes tienen algunas proporciones lógicas. Vamos a dibujar. Y ahí tengo unos ejes. ¿Okay? Entonces dibujo el punto X. El punto X me dice que es 100, digamos que 100 por aquí, y 48. Digamos que 48 por acá. Aquí tengo 100 y 48. Ese sería el punto X. Y el punto Y me dice que es 60. Vamos por acá. Vamos por aquí. Menos 48. Entonces lo que hago es unir estos dos puntos, ¿verdad? Y la intersección me da el punto C. Abro círculo de Moore, ¿verdad? Cojo un compás, me pongo en el centro, abro el 48 y dibujo ahí el círculo de Moore. Más o menos esa es la estrategia que ustedes tienen que seguir. Ok, ahora vea lo que dice. Yo encuentro este valor, el esfuerzo máximo, y encuentro este valor, ¿verdad?, que es el esfuerzo mínimo. O sea, los esfuerzos principales. O sea, encuentro el esfuerzo en A y el esfuerzo en B. ¿Okay? Bueno, ahora lo hacemos. Y ahora vamos a rotar sobre unos ejes y roto 30 grados contra el reloj. Esos 30 grados contra el reloj lo medimos a partir del punto X. Entonces, digamos, aquí tengo X, ¿verdad? Y aquí tengo Y. Bueno, aquí tengo menos 48. ¿Ok? Y entonces, vean que aquí es 30 grados. Si yo dibujo dentro del círculo de Moore, tengo que dibujar 60 grados contra el reloj. Entonces, contra el reloj, pues 60 grados contra el reloj. Entonces aquí tendría A', 1,
X' y Y'. ¿Ok? Entonces, más o menos ahí, utilizando un círculo de Moore, vamos a obtener esa representación. Ok, entonces esto es lo que hacemos. ¿Ven? Dibujamos aquí el punto X, ¿verdad? Dibujamos el punto Y, obtenemos el centro del círculo, trazamos el círculo y encontramos el esfuerzo máximo principal, el esfuerzo mínimo principal por fórmula, ¿verdad? O si lo hacen gráficamente, lo pueden obtener directamente del gráfico, ¿verdad? Eso no hay ningún problema. ¿Ok? Calculamos. Bueno, aquí las fórmulas están hechas a partir de datos geométricos del círculo, pero ustedes pueden usar las fórmulas, no hay ningún problema. Si utilizan las fórmulas, ¿verdad? Les va a dar exactamente lo mismo. Bueno, calculando el ángulo principal, 2 veces el ángulo principal, ¿verdad? Da 67.4. O sea, en realidad el ángulo principal es de 33. ¿Ok? Ahora, si yo quiero dibujar X', Y', que son los ejes con los que ha girado el elemento, ¿verdad? Lo hago a partir de la línea XY. ¿Vale? Y dibujaríamos antihorario, ¿no? Entonces dibujaríamos, antihorario decía, ¿no? Antihorario. Dibujaríamos por aquí. Aquí tendríamos Y' y X'. Bueno, los esfuerzos máximos, ustedes lo calculan, que sería el esfuerzo promedio, nos había dado 80, y R, ¿verdad? 52, entonces 80 más 52 me da el esfuerzo máximo, 80 menos 52 me da el esfuerzo mínimo, que más o menos tiene que coincidir, ¿verdad? Con la gráfica. El esfuerzo mínimo es 28, el esfuerzo máximo es 32, no, 132, y el esfuerzo portante máximo sería el valor máximo de R. Ok, entonces vean lo que vamos a hacer acá. Una vez que obtenemos el círculo de Moore a partir de la línea XY, entonces dibujamos el círculo de Moore a partir de los puntos XY, ¿ok? Y vean cómo rotamos 60 grados en esta dirección. Rotamos 60 grados. Yo voy a tener el punto X' y el punto Y'. Y ahí lo que hago es entonces medir. Si mido desde el origen al punto Y, tengo el esfuerzo Y'. Si mido del origen al punto X', tengo el esfuerzo X'. ¿Ven? Pero igual ustedes lo pueden hacer así. O sea, hacen un análisis trigonométrico. No se compliquen mucho. Ustedes determinan este triángulo aquí. Este triángulo voy a pasarlo para acá para que se vea un poquito mejor. ¿Sí? R sigue siendo el radio del círculo desde el punto C, ¿verdad? Al punto de X' sigue siendo el radio del círculo. Ahí lo que tienen que determinar en este caso cuánto sería este ángulo. Este ángulo vamos a llamarlo beta. Yo es cuestión que ustedes determinen ese ángulo ahí beta. Se le ponen un nombre. Y calculan por trigonometría esta distancia. Calculan esta distancia. A mí me encanta nombrarla como una distancia S. Es una manera de hacerlo, ¿verdad? Entonces yo digo, ok. Entonces, el esfuerzo en X', vea qué sencillo sería. El esfuerzo promedio, porque ya lo teníamos, ¿verdad? Ese no va a variar. El esfuerzo promedio es el que me define el centro del círculo, menos S. Entonces ya me da
el valor del esfuerzo X'. Y el valor del esfuerzo Y' sería el esfuerzo promedio más esa distancia, ¿verdad? Más eso. Entonces ya tengo el esfuerzo Y'. Vamos a ver. Bueno, ustedes lo calculan ahí. Ya sustituyendo valores se encuentra cuál es el esfuerzo X', cuál es el esfuerzo Y'. Ah, bueno, ¿y cuál es este valor aquí? El esfuerzo constante X', Y'. Bueno, el esfuerzo constante X', Y' sería la altura. Esta altura, ustedes miden esta altura y ya tienen el esfuerzo constante X'. Pero si lo quieren hacer también, esa altura, el esfuerzo constante X', Y' es igual al seno del ángulo, en este caso dijimos que era beta, por R. Esa sería la altura. Esa altura me define el esfuerzo constante X' y Y'. Pero vamos a ver, vamos a avanzar un poquitito más, nada más, ya casi terminamos. El estado general de esfuerzos. El estado general de esfuerzos es cuando tengo un elemento de máquina, ¿verdad? O un elemento estructural, y vamos a analizar igual un elemento Q unitario, ¿verdad? Un cubo unitario. Pero de ese elemento Q no vamos a coger una cuña, sino lo que vamos a coger es un tetraedro. O sea, un elemento que tiene tres caras perpendiculares a los ejes X y Z. Entonces, este tetraedro, ¿verdad? Va a tener esta cara que está aquí, que sería la base, es una cara que sería perpendicular al eje Y. Esta otra cara que está acá, como atrás, ¿verdad? Como del lado izquierdo, esta cara sería perpendicular al eje X. Y esta cara que está aquí, más bien como detrás, como en el fondo, ¿verdad? Sería perpendicular al eje Z. Y este tetraedro me forma un plano inclinado. ¿Okay? Aquí es interesante conocer que en el estado general de esfuerzos, yo voy a tener esfuerzo en X, esfuerzo en Y, esfuerzo en Z, esfuerzo cortante en el plano Y, esfuerzo cortante en el plano X. Si es Z, esfuerzo cortante en el plano Z, ZX. ¿Okay? Aquí voy a tener aquellos 6 componentes que habíamos visto al principio para un estado en 3 dimensiones. ¿Okay? Bueno, como les mencioné, en el tetraedro tengo que tener al menos 3 caras que sean perpendiculares a los ejes directores, ¿verdad? El eje X, el eje Y y el eje Z. Bueno, aquí no lo vamos a hacer porque es muy tedioso, ¿verdad? Ve aquí todas las caras. Imaginen que este elemento acá está sometido al esfuerzo cortante en X, en Y, en Z, esfuerzo cortante. Ok, todo este elemento va a tener un montón de esfuerzos. Aquí la idea es que con todos esos esfuerzos, el elemento tiene que estar en equilibrio. Y voy a obtener un esfuerzo normal a partir de un eje que es perpendicular al plano inclinado. Este eje N que tengo aquí del elemento Q es un eje que es perpendicular al plano. ¿Okay? Entonces, si yo hago equilibrio en el sistema sumando todas las fuerzas e igualándolas a cero, encuentro que el esfuerzo normal es igual a toda esta relación. Un poco complicada, sí, pero en realidad lo que nos va a garantizar, ¿verdad?, la orientación de un elemento son los planos principales, ¿verdad? El esfuerzo en A, el esfuerzo en B y el esfuerzo en C. Este esfuerzo en A, este esfuerzo en B y este esfuerzo en C son los esfuerzos principales, ¿verdad? La orientación de ese plano me da los planos principales. Entonces yo, a partir de un análisis tridimensional, puedo obtener los esfuerzos principales normales en X, Y y Z, los esfuerzos cortantes, ¿verdad? E
inclusive la orientación. Ok, vamos a dejarlo aquí, porque aquí sí ya está complicado. Después vamos a terminar. Pues quedemos aquí con el estado general de esfuerzo total. En la siguiente lección seguimos con análisis tridimensional y ahí vamos a comenzar ya lo que queda es poquito. Pero entonces vemos análisis tridimensional utilizando el círculo de amor y comenzamos a hacer práctica. Comenzamos a hacer práctica de lo que hemos visto al momento, que sería el capítulo 6, que ya vimos la teoría, pero no hemos hecho práctica. Y hacemos práctica de aquí, de transformación de informaciones. Entonces, vamos a terminar la clase aquí. Nos veríamos el jueves, Dios mediante.